este capítulo no tiene realmente cosas falsas. Te das cuenta que esta historia nos la están contando a conveniencia de ciertas personas. Que al final de cuentas ellos están decidiendo qué es lo que la gente va a ver. Esto es impresionante. Es psicología oscura, esto pura y dura. Es un depredador psicológico quien sabe usar estas cosas. Por fin se revela que los medios de comunicación a gran escala están conectados. Se habla de que la ONU, con la propuesta de la Agenda 2030, lo que quieren hacer realmente es generar el verdadero orden mundial. Básicamente la propaganda no es publicidad, la propaganda es una manipulación. Exactamente. Es que de la es sociedad. innegable que el contenido para niños tiene que tener más regulaciones. Del contenido para niños es delicado. Todos somos manipulados para tomar decisiones que somos inconscientes de ellas. Tanto eso como adquirir un producto, como votar por un partido político, como decir qué religión pues quisieras tomar o qué tipo de rama espiritual a lo mejor quieres practicar, ¿no? ¿Qué onda, Minor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí otro capítulo más contigo, Sí, grabando señor. un episodio que va a ser interesante porque ahora no vamos a tocar un caso en concreto, No. pero vamos a tocar un fenómeno que yo creo que a todos les va a importar, les va a interesar. Sí, ahora sí que este capítulo no tiene realmente cosas falsas. No. A la bestia lo que voy a decir. Tal vez hay teorías que no se han comprobado como tal, pero digo, es súper evidente que tal vez no deba ni siquiera comprobarse, ¿no? Lo que vamos a platicar. No nos conviene, no nos conviene. Sí, como habrán visto en el título de este video, vamos a hablar de un tema que, bueno, no estoy seguro cómo se va a llamar el episodio, pero en esencia lo que vamos a hablar es de la manipulación mediática. Cómo los medios toman el control de la información en nuestras mentes y cómo esta pues información se maneja de manera que tal vez al principio podría parecer una verdad contada desde un punto de vista, digamos que imparcial, pero cuando analizas bien te das cuenta que esta historia nos la están contando a conveniencia de ciertas personas. Este capítulo les va a interesar mucho. ¿Por qué? Porque nos afecta a todos. Y hay cosas pasando en este momento en la Tierra de las que ustedes no saben. Así Digo, es. no venimos aquí a decirles las noticias del mundo porque, mira, de entrada, lo que acabas de decir es sumamente importante. Nosotros cuando vemos un noticiero estamos cumpliendo una agenda. ¿Por qué? Porque si pasan 5 cosas, lo que el noticiero decide decir, Sí. esa es su agenda. Así Escogen. Y no es por un tema de esconder o algo así. No todo el tiempo. Ajá. Sin embargo, estamos en un rango de tiempo de media hora del noticiero, entonces tenemos que ser selectivos. Y esa verdad que les acabo de decir es lo que ha polarizado a los medios de saber qué cosas ver en qué noticiero y qué cosas no ver en qué otros noticieros, ¿no? Así es. Esa es la premisa, yo creo que del episodio, porque todo lo que vamos a abordar tiene que ver con este contexto de que tal vez la manipulación no viene de algo tan directo, pero al igual siendo sutil puede afectarnos muchísimo como sociedad. Y lo ha hecho. Y hoy vamos a platicar de esos casos que han cambiado el rumbo de la historia en torno a cómo se ha manejado la información alrededor del mundo. Pero bueno, si vas llegando a este canal de YouTube, si te gustan los temas de misterio, de conspiraciones, terror, paranormal, etcétera, pues te invitamos a que te suscribas por acá y te invitamos también en Spotify a que nos sigas. También nos puedes seguir en Facebook, Instagram y TikTok como Emisiones Podcast en todas partes. Ahí puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram. Y a Will Maker y Mike se atrás en los controles como MikeGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2
canales de YouTube para que vayan y lo sigan, por favor. Oigan, y queremos agradecerles mucho el crecimiento de todas las redes. Así es, muchísimas gracias. Llegado gracias. mucha gente nueva. Bienvenidos a todos al abismo y pues nada más quería agradecer. Gracias a la agenda. A la agenda que estamos llevando. Sí. Oye, nosotros llevamos una agenda. Sí, de cierta forma sí lo hacemos. Tal vez no con ese plan macabro No. de hacer la información pues dirigida a digamos que a un objetivo en concreto que regularmente es manipular masas, ¿no? Como que llevar a las personas a votar por un político, decidir qué tipo de productos alimenticios consumir, decidir incluso qué tipo de gobierno necesitan, qué tipo de religión, incluso en muchos casos. Sí. Todo esto tiene que ver con la manipulación mediática y es impresionante lo que ha logrado a lo largo de los años. Ha habido, de hecho, muchos teóricos que han intentado indagar si realmente esto, o sea, si está pasando en diversas partes del mundo, porque hemos visto por ahí algunos videos de personas que hacen compilados, por ejemplo, de las noticias, ¿no? De noticieros que parecen replicar una misma nota. Esto de hecho pasó en una época pues de la contingencia, en la que parecía ser que todos los medios de comunicación de una cadena en específico, bueno, sumada a otras que parecían también estar aliadas con esta misma, que no la voy a mencionar, esto pasó en Estados Unidos, parecía que todos tenían un script, parecía que todos habían dicho qué debían decirle a la población para esta contención que se buscaba, para este gran plan, ¿no? Al final de cuentas, no sabemos realmente cuál era el objetivo, no sabemos si era tal vez apaciguar a las masas, pero lo que sí estamos seguros es que se buscaba llevarlos hacia un mismo punto a todos. Y parecía que todos se habían puesto de acuerdo, parecía ser que por fin se revela que los medios de comunicación a gran escala están conectados. Eso es indudable y ha habido muchos analíticos políticos, socialistas, sociólogos, perdón, no socialistas, filósofos que incluso se han atrevido a decir que existen cuatro poderes en el Estado: judicial, legislativo, ejecutivo y la prensa. Ajá. O sea, es algo interesantísimo. Y fíjate, lo que acabas de mencionar acerca de estas notas replicadas, nosotros no estamos tan alejados, ¿eh? Dentro de las investigaciones que hacemos de repente para los capítulos, una vez te estaba platicando yo, tú buscas algo en específico, un caso, ¿no? Lo buscas en una fuente. Lo lees, dices, ok, quiero enriquecer más, ¿sabes? La investigación. Claro. Te metes a la de abajo y dice exactamente lo mismo, güey. Me ha pasado varias veces, hasta 4 links diferentes en el que es la misma nota. Aquí pasa algo curioso. No quiere decir esto que significa que, hay un plan maestro, una élite que está controlando esos links, sino que habla de que la difusión de la información es muy limitada. Y hay varios creadores de contenido como Tamayo, que me encanta Tamayo y ojalá algún día pudiera contestar el mensajito que tiene de nosotros por ahí. Él ha demostrado, implantando una fake news acerca de él mismo y de cómo esto se ha propagado. Cómo se ha propagado y cómo medios de comunicación de cierto prestigio van copiándose uno al otro hasta llegar al más grande. Y todos estos medios no se detienen a verificar la información. No. Me ha pasado, viendo simplemente en cuestiones de noticias locales, en casos de hecho que tienen que ver más con este ámbito delictivo, que regularmente cuando pasan las cosas no se indagan ni siquiera correctamente en los nombres de los involucrados. No. O sea, hay muchas carencias en cuestión del periodismo y la comunicación, que termina siendo al final de cuentas lo que también genera una distorsión de la realidad. O sea, de cómo pues la información, como un teléfono descompuesto, se va desmenuzando de manera que se diluye tanto que deja de ser la fuente original, deja de ser de hecho la noticia como debía ser. Y eso es parte también de una mala gestión, y también parte de que pues esta digamos que manipulación no ocurre tan directamente, pero sí porque al final de cuentas tú lo que estás leyendo es la fuente de alguien que pues no investigó bien, y es todo, ¿no? O sea, mira, es muy delicado. Lo que estás mencionando es muy delicado. Es un mal que viene
enraizado en cosas más y más y más profundas. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un medio local aquí hace un par de años, ya muchos años. Sí, muchos. Y me tocó ver de primera mano cómo era la línea de producción, pues, de un noticiero. Y digo, guardando proporciones, claro, ¿no? Era un canal de televisión local, totalmente local, sin mucho presupuesto, ya sabes, ¿no? Sí. Pero me llama la atención cómo era el trabajo de los reporteros, porque a estos señores les decían, bueno, a ti te va a tocar policial, que era como la nota roja, a ti te va a tocar legislativo, que de gobierno, ¿no? Y a ti te va a tocar como cultura, ¿te das cuenta? Sí. Y sin importar nada, tú acabando el día tienes que tener 4 notas. ¿De dónde las vas a sacar? No sé, pero vas a sacar 4 notas. Muy loco porque esto incita a los reporteros a trabajar contrarreloj, sin a veces tener la oportunidad de verificar bien la información, de ir a informaciones que de verdad valgan la pena o investigaciones que de verdad lleguen a algo. O sea, lo que ellos quieren es cumplir la cuota del día y listo. Sí. Puedes tú mencionar aquí que a lo mejor pues no hay incentivo económico, no hay interés de parte del reportero, no hay vocación, no lo sé. Pero así es como muchas de las medios de comunicación locales suelen trabajar. A mí también me ha tocado, y a ti también te ha tocado participar en medios también locales, ahora sí que tú siendo la nota, y tú notas a veces mucho desdén de parte del reportero, mucho de a ver, cuéntame, ¿cuál es la nota? No, esta. Ok, muchas gracias, bye. Ajá, y de repente ves eso que acabas de decir en 10 minutos, lo ves publicado en una primera plana en un periódico y dices tú, ok, o sea, realmente no importa. ¿Por qué? Porque no hubo la atención, pues. Sí, claro. Y yo creo que en estos casos directamente no está relacionado en el ámbito de, pues sí, de un control de la información y todo. ¿Por qué no tienen un control? O sea, al final, no, están con el día a día, sí. Hay una... El día a día. Y eso es otro punto, pues, de la distorsión de la información, pues creo que sí también afecta muchísimo el entorno de las notas y de la información general que está fluyendo por ahí, incluso en internet hoy en día. De hecho, ya como que hablando de esta parte de los medios, digamos que masivos, los medios que pues regularmente antes eran más los periódicos, la radio y la televisión. Hoy en día ya hay medios digitales y muchos se están digitalizando. Pero en estos tiempos donde la televisión pues empieza a ser un auge, empieza a ser importante para la información, de hecho se vuelve el medio de comunicación más importante en el mundo. Unos señores llamados Maxwell McCombs y Donald Chan en 1972 formularon una teoría muy interesante que de hecho hoy en día se estudia en las ciencias de la comunicación y se le llama agenda setting. Digamos que es una premisa que habla de que los medios de comunicación no necesariamente dictan qué pensar a la gente, sino que pero sí dirigen la información a priorizar ciertos eventos como los más importantes. Hacen que la gente le tome más relevancia a ciertas notas, a ciertas personas, a ciertos ciertos medios incluso de comunicación, como de anotarlos como los más importantes y relevantes y verídicos. Y esto obviamente que pasó de ser una teoría a ser algo literalmente real. Y sí, la agenda setting básicamente es aquella que los grandes medios de comunicación pues tienen y van dictaminando qué nota es la de la portada, la que es como lo más impactante, lo más relevante, y cuáles le van siguiendo, ¿no? ¿Cuáles son? Poder. Sí. Es un poder, porque al final de cuentas ellos están decidiendo qué es lo que la gente va a ver. Así es. Entonces, imagínate. Eso está pasando, te digo, en 1972 fue cuando se formuló esto. Sin embargo, pues sabemos que posterior a esto pasaron muchísimas cosas, aún sabiendo esta información, que siguieron manipulando a las masas. O sea, y de hecho, en esta temporada de los principios de los 2000, la televisión también, pues digamos que cobra otro sentido. También las señales empiezan a cambiar. Y los medios empiezan a volver más internacionales. O sea, ya cada lugar del mundo pues tenía acceso mucho más fácil a televisión.
Ujú. y a la prensa en general, ¿no? Entonces, es desde ahí que se empieza a dar que también el fenómeno se expande a nivel global. O sea, no solamente pasa que la agenda setting afecte a una televisora de Estados Unidos, sino que esta televisora, junto con otras cadenas, porque las cadenas llegan a ser incluso internacionales, las cadenas de comunicación, empiezan a permear a otras, Ujú. a dirigir a las personas a pensar de eventos muy grandes. Y sí, tal vez me refiero a algunos que pasaron ahí a principios de los 2000, a que, digamos que saber quién es el bueno y quién es el malo en ciertas historias. Uy, ahorita yo traigo, fíjate que una nota que habla de las víctimas y los victimarios, Ujú. me parece muy importante lo que estás diciendo porque parece que plantea lo que veríamos pues en una evolución posterior, ¿no? Porque al tú tener esta teoría que posteriormente se hace teorema, que se hace como, es que así es, nacen como trucos, ¿no? Como la caja china, cortinas de humo. ¿Por qué? Porque si están pasando todas estas cosas, yo voy a decidir que voltees para acá. Ujú. Con esta teoría, pues, de Sí. la agenda setting, güey. Sí, sí, sí. Está loco. Eso es yo creo que la piedra angular de cómo los medios se manejan. Ujú. Y de hecho, o sea, digo, actualmente creo que es distinto por lo mismo que esto que mencionabas al principio, que ahora te metes, por ejemplo, a un portal de noticias, a un lugar donde hay algún tipo de información acerca de algo que pasó, un evento, y luego te metes a otros, regularmente prensa, por ejemplo, prensa mexicana, por ejemplo, o sea, Ujú. periódicos y medios de comunicación, parece ser como que fueran exactamente el mismo medio que te está dictando esa noticia que quieren hacer relevante. Ujú. O sea, y si te das cuenta que realmente esto no impacta solo a nivel pues de un país como Estados Unidos, sino que también a lugares del mundo como el nuestro, incluso a Venezuela también le ha afectado este tema de la agenda, o sea, de cómo ha manejado el gobierno la información para llevarlos a un destino, ¿no? Que Ujú. al final de cuentas, pues, a llevarlos a una dictadura. En muchos casos ayuda a las personas pues de altos mandos políticos a concretar, por ejemplo, una carrera. Aquí en México, de hecho, yo creo que uno de los casos más populares pues, sería el de Peña Nieto, que es como Sí. de los grandes ejemplos de cómo un medio de comunicación te puede construir una historia de principio a fin, vendértela como si se tratara, por ejemplo, en el caso de México, que aquí pues digamos que las novelas es algo Ujú. que es parte de la cultura mexicana. Las telenovelas. Las telenovelas. Sí, sí, sí. Las telenovelas. Es ahí cuando, pues, digamos que te vas dando cuenta que si conectas eso de las novelas con la historia esta de un presidente atractivo, Ujú. con una actriz que, digo, interpretó a un papel de una telenovela muy famosa en nuestro país, los unes como parte de una historia y vas, digamos que a través de estas notas, de esta prensa, construyendo una historia política Ujú. prácticamente perfecta, tal punto que gana las elecciones y parecería chiste, porque al final de todo esto, de su presidencia, que el tipo incluso hasta se empieza a ver enfermo ya, o sea, ya ni siquiera era la imagen del principio. Cuando termina toda esta carrera política, literalmente se separa de la mujer con la que lo habían puesto los medios. Se acabó, ajá. O bueno, el partido político tal vez, ¿no? Pero pues parece chiste, o sea, en muchos casos parece chiste, obviamente que esto sucede a todos los niveles, pero tan al nivel de que puede llegar a hacer que una persona se haga presidente de un país. Sí, y mira, te voy a contar lo de las víctimas y victimarios, porque creo que lo estás diciendo en este momento. Porque es verdad que los medios contribuyen a una polarización. Así, a una polarización al realizar una construcción clasista de víctimas y victimarios. Fíjate bien, esto se evidencia fundamentalmente en el tipo de coberturas que se les da a los delitos según el barrio. O según el sector poblacional que afecte, ya que algunos no presentados como hechos de inseguridad, algunos son presentados como hechos de inseguridad y otros como enfrentamientos entre sectores contrarios. Esto también lo ha vivido mucho Estados Unidos. Y ojo, a ver, vamos a centrar
muchas de estas teorías en Estados Unidos, porque sabemos que son los reyes del entretenimiento, ¿no? Sí, sí. Esto también ha permeado, obviamente, a nuestro país al ser nuestros vecinos, y además con la globalización realmente se replican los éxitos, pues, ¿no? Por ejemplo, en México conocemos muy bien esto de darle foco a delitos que parecen no ser tan trascendentales a comparación de lo que realmente está pasando. Por ejemplo, ahorita está estos clásicos como el caso Paulet o el caso de Cumbres, Sí. que son dos casos de unas esferas socioeconómicas altas, Sí. en las que se vendió la historia, el seguimiento de una desaparición, y en el otro caso de unos desvivimientos, como una película, Sí. una novela. Sí. Esto obviamente permea mucho en el rating de los noticieros que pues no sé si se empiezan a caer en popularidad y sacan una historia fantástica de la pérdida de esta niña, Sí. o del desvivimiento de estos pobres niños, y empiezas a crear personajes de una historia, güey. Es como esto de la posverdad, que eso, bueno, se refiere a que, bueno, la era de la posverdad se refiere más bien a esto de una era donde las emociones y las creencias prevalecen sobre los hechos. O sea, donde es mejor dramatizar, maquillar y hacer esto que contar la verdad, que contar lo que pasó. O sea, Sí. lo crudo del asunto, pues, ¿no? Sino es presentar a los papás de Paulette, ponerlos ahí frente a las cámaras, dramatizar la ropita de la niña, Sí, sí, sí. hacer estas escenas sentados en la cama, evidentemente puestos en escena, pues, o sea... Completamente. Es muy, muy evidente. Luego tener un careo, por ejemplo, en el caso del De Erika Peña Cos y Diego Santoy. Sí, un careo que no tenía ningún sentido, por ejemplo. Pero televisado, güey. Uy. Televisado. ¿Y Y cuánto tienes a Javier rating? Alatorre ahí hablando con él y dando por hecho. O sea, Javier Alatorre, quien lo entrevista, el conductor del noticiero Hechos de hace muchos años, pues, entrevistándolo y tomándolo ya como culpable en medio juicio. O sea, mientras estaba pasando el veredicto de qué iba a pasar con el desvivimiento en Cumbres, si iba a ser Erika implicada o nada más Diego. En esa misma entrevista, el conductor lo asume ya como culpable, dando pie pues a esta teoría de las víctimas y los victimarios, güey. Sí, eso es muy delicado porque, pues, justamente en México se ha utilizado muchísimo esto, principalmente para crear esto que se conoce popularmente como las cortinas de humo, que esto también tiene muchísimo que ver con la manipulación mediática. Y yo creo que, de hecho, en México somos expertos, o sea, no me refiero a mí, sino que me refiero a las personas que generan estas cortinas en crearlas para ocultar otros hechos. Fíjate que yo no los consideraría expertos, porque si fueran expertos no nos diéramos cuenta, güey. Pero Es que las cortinas de humo, mira, yo creo que como por lo mismo que son de humo, en algún momento se disipan y se logra ver la verdad. Claro, o sea, pero a ver, el caso, por ejemplo, Paulette, a mí me parece ridículo, güey. sí, O sea, pero acuérdate cómo también en aquella época la gente estaba enganchada viendo la televisión esperando. Sí, pero cuando se soluciona el problema, pues es cuando dices, ¿qué? O sea, ya no te la crees, pues. Y ahí te sientes engañado. Es muy diferente a estas grandes conspiraciones. Por ejemplo, una que pasa, que muchos conocen, un día de septiembre, voy a decirlo así, en el que esa teoría de conspiración sigue hasta el día de hoy dando de qué hablar. Esa cortina de humo, si es que es una cortina de humo, todavía no se disipa del todo, güey. No. Esas son cortinas de humo bien hechas. Sí. Si es que es una cortina de humo, porque hay que tener cuidado con ese tema aquí en YouTube, güey. Sí, hay que tener un poco de cuidado porque viene, o sea, creo que la parte delicada sobre todo es la parte que se oculta, porque obviamente que si estás generando una noticia que puede llegar a ser fuerte, que tiene implicados, que hay incluso un desvivimiento de por medio, pues dirías, bueno, que es muy delicado, pero es que lo que está detrás de eso es todavía peor. Pero es que de eso se trata la noticia. No puedes endulzar la noticia. No. Es el hecho y pues a veces que son atrocidades lo que pasan. Y fíjate que en este momento en México estamos en un momento muy delicado. Porque hay otra parte de esto de las víctimas y victimarios en donde existen decisiones
y prácticas que siendo ahora sí que total y absolutamente la responsabilidad de los individuos y estos grupos dotados de poder, tanto económico como político, que afectan brutalmente la seguridad de nuestras vidas y de nuestro entorno. Ujú. Tenemos el caso ahorita Guerrero y Sinaloa en México, pues a ver, es un desastre. es un desastre. Y tú escuchas a nuestra presidenta y al anterior presidente también diciendo que no pasa nada, güey. Sí. Esto afecta directamente la seguridad de las personas porque, a ver, el otro día, ¿no? La nota esta que salió del presidente municipal de Chimpalcingo, güey. Ujú. ¿Cómo me vas a negar eso? Y es terrible, o sea, creo que sobre todo en esta parte porque los medios de comunicación pues, en países como el nuestro son, pues, digamos que llevados por grandes magnates, empresarios, etcétera, que están en muchos casos relacionados con personajes de ese tipo. Ujú. Digo, hace poco me vi en un noticiero, o sea, que se hizo muy popular un video de un conductor, que la verdad no recuerdo el nombre ahorita, en realidad no lo conocía, nunca lo había visto yo, no sé ni de qué ciudad es, pero es mexicano. Él estaba pues haciendo pues en su noticiero y en eso habla Sí. con aparentemente su jefe Era el director del canal. el director. Sí, Y llega terrible, güey. y pues lo felicita por sus 6 años de trabajo y lo despide en vivo. Al aire, güey. En vivo. No, es una mentada de Y madre, el güey. señor, mis respetos, cómo se Sí, comportó. sí, Muy, sí. digo, mantuvo la cordura en Un todo. profesionalismo. A ver, yo todo. te dejo el changarro tirado, ¿eh? Sí, O sea, cualquiera. Sí, oye, Cualquiera. fue una humillación pública eso. Totalmente. Un abuso de poder. No, terrible, y este señor güey. muy respetuoso, la verdad no se comportó de ninguna... No hizo ningún comentario ofensivo ni nada. Sí, obviamente se le ve a él desconcertado. Una disculpa, buscan las notas, porque igual realmente no es hablar como tal de las notas, sino más bien como de lo que está pasando Sí. detrás de eso, ¿no? Sí. Pero bueno, el punto de esto es que cuando estuve viendo del por qué, o sea, como que en comentarios de personas que ya consumían el contenido, digo, el programa de este señor, Ujú. resulta ser que aparentemente lo habrán recortado porque pues era una persona que no se autocensuraba, ¿no? En No. muchos sentidos. No, y aparte no iba junto con la filosofía del canal con respecto a partidos políticos, por no decir más, güey. Ujú. O sea, no se Sí, alineó al cambio. No callaba las cosas, pues Exacto. básicamente. Y eso es algo súper común. O sea, regularmente las personas que nos presentan las noticias, Ujú. pues están coludidas. Tienen un partido político tatuado o tienen un patrocinador tatuado también, Ujú. en muchos casos. Dígase también, incluso magnates que también... Sí, están- y es asqueroso, güey. Sí. Es asqueroso el pensar que no lo voy a hacer, pero mencionarte algunos periódicos de aquí de la ciudad y que tú de inmediato digas, es de tal partido. Es Ujú. ese periódico. Y es como, ¿cómo que de un partido es un periódico, güey? Sí, O sea, debería de ser imparcial. sí. Claro. Oye, ¿conoces la Agenda 2030? Sí la he escuchado, pero no sé... O sea, sé que hay una Agenda 2030. Ajá. De un concepto fuera de la conspiración, pero sé que hay una conspiración detrás de eso. Sí, es muy grueso. Y de hecho, es algo que yo les preguntaba aquí en el estudio a ustedes, que si realmente esto de la Agenda 2030 era algo real. Porque lo he escuchado mucho. He escuchado mucho. Y ahorita vas a saber por qué. Y cuál es el punto específico en el que se ha llevado muchas críticas. Pero básicamente la Agenda 2030 es algo que se propuso de la ONU hazte cuenta que hacer un desarrollo sostenible del planeta. Es como una decisión que se tomó de parte de muchos países Ujú. en el 2015 para pues salvar el planeta, digamos, ¿no? Ajá. Y llevarlo a una estabilidad tanto de consumo, de los cuidado de los recursos, sustentabilidad, etcétera, pues, ¿no? Sí. Y hay varios objetivos. La neta, te voy a decir la verdad, a mí me parece un poco ambiciosa.
Ajá. ¿no? Son 17 puntos. Ok. Se supone que estos 17 puntos los vamos a llegar a concretar si se sigue al pie de la letra este plan en 2030, por eso es 2030. Te voy a decir 3 nada más. El objetivo número 2 es el hambre cero. Nadie va a tener hambre en el mundo. Lo que te digo, un poco Ok, ambicioso, ¿no? sí. O sea, en teoría no es imposible. No, es que eso es lo chido, pues no, o sea, es lo que yo creo que en el 2015 pensaron, oye, Hay un desbalance mundial Exacto. en muchos sentidos de recursos. el tema de la hambruna en el mundo no es un tema de falta de recursos, sino un tema de Mala administración. de mala administración de los mismos. Se supone que esto es el objetivo número 2. El objetivo número 7 es la energía asequible y no contaminante. Esto sí lo hemos visto más seguido porque cada vez más, mientras estás en la calle, ves más carros eléctricos. Que por ahí pueden decir, ¿no? Sí. A ver, también contaminan y todo esto. Sí, pero el chiste es llevar pues las emisiones de carbono al mínimo. El menor impacto posible. Al menor impacto. A ver, si vas a ocupar moverte, pues que sea lo mínimo, Ujú. pues que consumas, pues, ¿no? Y el objetivo número 2 es la producción y el consumo responsables. Sí yo no creo que se esté cumpliendo para nada, no, güey. Te estoy hablando de que son alrededor de 100 y feria países que estuvieron de acuerdo. ¿Cómo con el esta consumo agenda. responsable? O sea, ¿a qué se refiere? Hace referencia más bien como al delimitar el consumismo, Ajá. a consumir simplemente lo que necesites. Que lo necesario. Sí, no a la acumulación, pues. Ujú. Ok. No se está cumpliendo, ¿no? O sea, No, pues todo lo contrario. O sea, sí, se estos son- busca que, pues simplemente el hecho de que vendan baterías. Ajá. Sí, o sea, que no se popularicen las baterías Recargables. reutilizables. A mí me parece algo... Hay muchos extraño. aparatos que sí, y que no tienen batería integrada o cosas así, Ujú. que necesitan constantemente estarlas cambiando, cosa que son innecesarias. O sea, y realmente lo que fomenta es el comercio de las baterías. O sea, Sí, no, a ver, se ve alguien beneficiado y no es el planeta, pues, ¿no? Ajá. Pero se supone que esa es la Agenda 2030. Pero lo interesante aquí es cómo se empieza a deformar. Te digo, esto empieza desde el 2015, pues, ¿no? Ajá. Han habido un montón de teorías. Porque estas 3 que te acabo de decir son solamente 3 de 17. Hay otras que son mucho más locas y la gente pues le ha dado la vuelta, ¿no? Y quisiera yo compartirte un par de ellas, de estas teorías, y dejando y recalcando que estas no son verdades. Ujú. O sea, no son realidades. Son cosas que la gente de la conspiración está pues desarrollando ellos solos. En grupos de Telegram, en foros de Reddit, básicamente en internet, pues, ¿no? Sin embargo, esto no le quita el impacto. Hay muchas personas que no apoyan la Agenda 2030 porque le dan mucho peso a estas teorías y te voy a decir algunas, pues, ¿no? Ajá. Mira, no, la Agenda 2030 no busca controlar a la población Ajá. y confinarla en barrios de donde no pueden salir sin permiso bajo el nombre de ciudades de 15 minutos. ¿A qué hace referencia esto? Esto de las ciudades de 15 minutos. Dentro de la Agenda 2030 existe una propuesta de crear como ciudades que sean sustentables. Mira, aquí en Hermosillo hace muchos años se creó un barrio que se llama la Nuevo Hermosillo. Así, hace ya Muchos. bastante. Ese barrio se creó porque en esos años llegó la industria a Hermosillo, a la capital, ¿no? Entonces se creó ese barrio para la gente que trabajaba en esas maquilas. Ujú, Y sí. de esa manera, pues que su vida no estuviera de punta a punta de la ciudad. Hasta aquí estamos bien. Por eso dice ciudades de 15 minutos. O sea, en general de que todo te queda 15 minutos. Pues. Sí, como estos pueblos pesqueros también, ¿no? Que todos viven Ándale. de la pesca o ese tipo de Ándale. O sea, de hecho, pues es que así es como se supone que el ser humano dejó de ser nómada, pues, ¿no? O sea, cosas. Se estableció Se porque establecen. encontró recursos y un ahí comercio. cerquita, pues, ¿no? Entonces, muchas personas dicen que esto está haciendo realmente, la intención es que se están creando guetos, como que aislando a las personas, y por ahí se habla de un ejemplo en particular, el caso de Oxford. El caso de Oxford es algo que ya se está implementando dentro de esta pequeña localidad. Es que ya los trabajos y todo están ahí. Entonces las personas de la conspiración dicen, tú no puedes salir de ahí, te tienen recluido. Y no es así. De hecho, todo lo contrario, pues en Oxford la implementación de esto del 2030
ha hecho que, por ejemplo, se cierren calles para darle prioridad al transporte público. Y es lo que dice la gente, no podemos circular libremente y todo eso. O sea, como por eso está enojada la gente. Pues. Ajá, sí. Pero no es, o sea, no es así. Ellos pueden salir cuando quieran y todo. Simplemente, pues les están dando prioridad a lo que dice la agenda, pues, ¿no? Ajá. Otra teoría habla acerca de que la ONU quiere empezar a utilizar un chip biomédico en todas las personas. Ok. Oye, perdón, dime. Me regreso un poquito. Es que me acordé de que hace poco vi un video de un youtuber muy famoso, Planeta Juan, creo que se llama. Un saludito a Planeta Juan. Sí, increíbles los videos de los viajes, pero que él va a un lugar que es en Dubái, pero es una zona que literalmente es donde viven las personas que trabajan en Dubái, o sea... sí. Y son lugares así como muy recluidos, muy pequeños. Digo, me acordé ahorita que mencionaste eso, se me hizo curioso de que, pues, en muchos casos se vea eso como que los están recluyendo, pero en realidad es voluntario, pues, o sea, al final de cuentas... Pues, bien entrecomillado eso, ¿no? Sí. Ese caso se vio mucho en el Mundial de Qatar. Parecen cárceles esos lugares, sí. Parecen cárceles. Y lo que les pagan, güey. Sí, sí. No, es que literalmente lo único para lo que pues viven en esos lugares para trabajar y para pues tener ese lugar para dormir y ya. Sí, para levantar y en algún momento juntar dinero y poder regresar a sus hogares a ver a sus familias y luego regresar otra vez a trabajar. Sí, sí. Y así es la vida de una persona que vive en estos lugares, ¿no? Ese tipo de ciudades sí son inhumanas, güey. Sí, totalmente. Sí está muy pasada de lanza. Es una forma muy indigna, la verdad. De vivir. Y principalmente porque son personas que están trabajando, que se están ganando su día a día honradamente. Y pues muy injusto, la verdad, que terminen viviendo, pues sí, voluntariamente, pero en un lugar que prácticamente es una cárcel porque literal lo único que pueden hacer es ir a trabajar y solo tienen un día libre a la semana para ir a hacer sus compras, güey. Y hacer... ¿Y qué tantos puedes comprar? Les pagan bien poquito, güey. Sí, y mucho de ese dinero también va a familias de otros lugares del mundo. Sí, güey, sí es terrible ese caso, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero bueno, continuamos, las teorías, ¿no? La otra teoría habla acerca de que la ONU quiere implantar chips biomédicos. Esto sale a la luz por, pues todos sabemos Starlink, esto que está haciendo Elon Musk, de pues este chip, ¿no? Que es como un dispositivo inteligente con el que puedes tú controlar tus otros dispositivos inteligentes. Es como un reloj inteligente integrado. Integrado literal en tu cuerpo, pues, ¿no? Entonces, con esto la gente empezó a conectar los puntos, porque una de las propuestas que también tenían los de la Agenda 2030 es que se supone que en el 2030 todo el mundo iba a estar identificado legalmente, que todo el mundo iba a tener un registro de nacimiento. Sí. Te digo, es muy ambiciosa la Agenda 2030, güey. Y está muy complicado. Está complicado, güey. Por ejemplo, en Estados Unidos sí es muy frecuente que tienen tu historial, tienen incluso en muchos casos hasta ADN de las personas. Hay un montón de cosas que cuando se hacen las investigaciones del FBI que ya tienen como, digamos que algún tipo de antecedente penal, ya como que hay un registro muy riguroso de esa persona. Pero en el caso de México, la verdad, ese control no existe. Y estamos años luz de que exista. De que exista, a ver, o sea, mi abuela vivió 60 años pensando que su cumpleaños era otro día, güey. Y es que así pasa, ¿no? Sí, hay personas que no tienen acta de nacimiento porque no saben cuándo nacieron. O están mal escritos y luego eso es un problema a la hora de emprender algo, lo que sea. Y muchísimas personas, por ejemplo, que tienen negocios no están registrados en ninguna parte y es parte de lo mismo que no hay control, no existe ese control. Oye, y bueno, otra teoría que habla acerca, y de hecho esta dicen que es como el inicio de realmente la agenda como tal, porque esta teoría se empieza a desarrollar en el 2020, y bueno, ya todos sabemos qué pasó en el 2020, ¿no? Se supone que la Agenda 2030 está patentando enfermedades, o sea, creándolas y pues desatándolas para hacer un control poblacional. Ok. Y pues lo asocian directamente al control poblacional. Ajá, tanto al corona como a otras enfermedades. Sí, pues ahora que está esta nueva del mono. Del mono, ¿no? Ajá, se habla pues que ellos lo están haciendo, pues, ¿no? Sí. Que eso también me lleva a otra teoría, que es que se habla de que la ONU, con la propuesta de la Agenda 2030, lo que quieren hacer realmente es generar el verdadero orden mundial. O sea, generar
que se acabe el Estado y que empiece un orden mundial, un gobierno mundial. Ok, como parte, pues digamos que esto mismo del proyecto Blue Beam. Exactamente. Solo que a lo mejor enfocado más que nada en el control poblacional que en el tema, porque el tema de Blue Beam es como generar un tipo de conciencia distinta en las personas. Ajá. Y esto sí tiene que ver también con los medios. Porque Hay otra teoría por ahí, de hecho, con respecto a esa. Pero mira, no me quiero saltar esta, porque esta es la que yo más la he escuchado por ahí en podcast, sobre todo europeos, güey, que hablan de que están utilizando fertilizantes para feminizar a los hombres, güey. Eso también se supone que es parte de la Agenda 2030. Supuestamente circulan mensajes que advierten sobre el supuesto uso de un herbicida para feminizar a todos los hombres de la población, reduciendo sus niveles de testosterona con el objetivo de reducir la población mundial, según lo establece la Agenda 2030. Y esto para simplemente... Pues un poquito, pues como más control, o sea, entre menos seamos, pues más control. Es lo que supuestamente dicen. Recuerden, esto es mentira. Sí, o sea, claro, o sea, esta es una conspiración. Es una conspiración sota, es la pues digamos lo que venden los conspiracionistas. ¿Y cuáles son sus pruebas? Bueno, es que se habla de que la atracina es una sustancia que, según la Agencia para las Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades de los Estados Unidos, se supone que es perjudicial para la salud en ciertas cantidades. Pero si bien se ha demostrado que provoca cambios hormonales en animales, es muy improbable que esto afecte también a los humanos, güey. Sin embargo, pues ya sabes cómo son los de la conspiración. Dicen que esto es mentira. No, pues a ver. Y pues sí, güey, ¿no? Y aquí va la parte esta que estábamos mencionando, ¿no? También dicen que Disney está implicado con esto. Y que supuestamente parte de la Agenda 2030 era que el 50% de los personajes de Disney, güey. Y ojito aquí, yo no lo estoy diciendo, ¿ok? Y entrecomillado. Porque esto es lo que hablan en estas esferas. Solamente para que veamos un poquito como la calidad de personas que están dentro de estas esferas. Dicen que Disney decidió que el 50% de sus personajes sean... Qué bueno que lo mencionas. Porque fíjate que traje un pequeño fragmento de algo que habíamos hablado hace mucho. En relación a un libro que se llama Cómo leer al Pato Donald. Y de hecho tiene mucho que ver con el tema de cómo Disney controla la información, que es una realidad, o sea, de verdad. Eso es verdad, sí. Es impresionante, digo, no sé si ahorita si quieres lo hablamos. Bueno, es que realmente es eso, o sea, es para adoctrinar a los niños supuestamente y de nuevo, volviendo a lo mismo, para reducir la población, porque al generar pues tanto hombres como mujeres homosexuales, pues no hay reproducción. Es lo que supuestamente dice la Agenda 2030. Como propone, ¿no? Lo raro es que, mira, este libro, nomás para que tengan un contexto, ahorita hablamos pues de lo que es la Agenda Setting, que esa se formuló en la década de 1970. Lo que pasa con Cómo leer al Pato Donald también pasa en los 70s, en 1971 es cuando sale este libro de Ariel Dorfman y Armand Matterlard, que, bueno, estos dos son los autores. Es un libro básicamente de crítica, una crítica que analiza todas las historietas de Disney desde una perspectiva marxista y anticolonialista también. Todos los libretitos y esto, pues, de aquella época, se veía una versión de estos mismos personajes que tal vez hoy en día ya no están tan por ese lado, pues analizados como desde un punto de vista capitalista, como estos personajes promovían un cierto estilo de vida. Y ellos hicieron un análisis muy, muy detallado en el que dicen que, por ejemplo, Disney promovía la propaganda cultural. Explican que promovía una ideología capitalista principalmente en todo su contenido, que se presentaba de manera aparentemente inocente, utilizando a personajes como el tío Rico McPato, no sé si lo recuerdas, sí. para glorificar la acumulación de riqueza y el consumismo. También, por ejemplo, relaciones de poder y jerarquía entre los personajes. Por ejemplo, había personajes subordinados, como los sobrinos del Pato Donald, Hugo, Paco y Luis. Ellos estaban destinados a obedecer y aprender de los personajes superiores, simbolizando una relación jerárquica
que puede, pues, digamos que darle esta narrativa, una narrativa colonial, ¿no? Y aspiracional. Y también. aspiracional. Uh-huh. También hay un punto importante que mencionan del rol de las mujeres. Hablan mucho de cómo las mujeres, en tanto Daisy como Clara Klug, están reducidas a roles pasivos, Uh-huh. limitando las, digamos que, representaciones de género a lo que son los estereotipos más conservadores de una mujer. Uh-huh. Literalmente las ponían como pues una mujer debía ser según la sociedad. También, digamos que tenía esta crítica hacia el racismo, que se sabe que Walt Disney tenía sus cosas con ese tema. Vaya. Y con las mujeres también. Señalan mucho que las historietas pues promovían más bien una cultura y personajes que pues no es, que son frecuentemente ridiculizados porque aparentemente no eran estadounidenses. O sea, quien no era del país era como ridículo, ¿sabes? Los estereotipos. Estereotipos, así es. Ok. Como por ejemplo un personaje mexicano, ¿no? Como lo presentan, ¿no? Con el sombrero de charro. Sí. Y regularmente pues idiota, ¿no? Casi siempre. Flojo y sí. todo esto. Pero todo lo que fuera lo demás, pues obviamente pues iba a ser glorificado porque era estadounidense. Y de hecho, pues, Pato Donald es súper estadounidense. Sí. Incluso los colores que maneja, todo es, su paleta es bastante Estados Unidos. Uh-huh. Pero básicamente todo lo que en aquel tiempo se analizó, de lo que ya se consumía en la sociedad, más que nada los niños, ¿no? Cómo estaban siendo adoctrinados para cumplir los roles capitalistas Es que de la es sociedad. innegable que el contenido para niños tiene que tener más regulaciones. Sí. Porque son esponjas los niños. Y esto del contenido para niños es delicado. Y pues Disney, siendo como el emperador, ¿no? de todo Uh-huh. esto, sí ha tenido sus momentos pues críticos. Y precisamente por eso se le hace la alusión esta de la Agenda 2030, donde pues hemos visto cómo Disney últimamente ha tomado decisiones en parte como para fomentar la inclusión y todo esto, pero como por ejemplo las familias más tradicionales lo han tomado más bien como un ataque a sus tradiciones. Sí. Y se habla pues que es un atentado a la integridad de la familia, pues. Sin duda. Pero pues yo no estoy tan de acuerdo, ¿no? Yo creo que el hecho de que existan este tipo de personajes no determina si una producción es buena o mala. Pues sí, o sea, al final de cuentas, yo creo que se ha ido cambiando, Uh-huh. porque se ha tenido que adaptar. Pero pues bueno, ya ahorita hay opiniones muy divididas por el Uh-huh. contenido que está divulgando Disney a través de sus nuevas propuestas, ¿no? Uh-huh. Ahora se habla incluso que pues se está forzando como, Uh-huh. digamos que este término de incluyente y así, Uh-huh. pues se ha criticado mucho también ese punto. Pero ya yo creo que ahí queda como que en cada uno. A mí la verdad pues ni me va ni me viene. Entonces... No, pues, oye, yo no soy un niño, ¿no? Exacto, yo ni siquiera voy a consumir esas caricaturas, entonces no tengo ningún problema con lo que sea que quieran hacer. Pero bueno, fíjate que hay algo que quería hablar porque creo que es un punto muy importante en el tema también de la manipulación y algo que se vive en muchas partes del mundo. Los monopolios mediáticos. Uy. Los monopolios mediáticos es algo que se ha visto en muchísimas partes del mundo. Sobre todo aquí en México hemos tenido solo 2 televisoras que dictaminan literalmente lo que el mundo o México va a conocer como noticia real, como los verdaderos candidatos, como los, ¿sabes? Todo lo que tenga que ver. Por muchos años fue solamente uno. Uh-huh. O sea, hablas ahorita de 2 televisoras, porque sí, ahorita tenemos 2 televisoras grandes que ya han salido nuevas propuestas, pero Uh-huh. realmente muchos años fue solamente uno, la del Tigre. Uh-huh. Y ese señor... Pues supo manejar bien como títere las cosas, ¿no? Sí. Es un magnate hecho y derecho, un cabrón. Hay de hecho algo que proponen como una, digamos que estrategia del control de la narrativa que hacen regularmente estos monopolios de comunicación. Dicen, por ejemplo, que la concentración de medios es algo que regularmente practican. Los monopolios concentran una gran cantidad de medios de bajo presupuesto o de mediano, bajo un mismo nombre, o sea, bajo el mismo manto, y así
hacen, digamos que, reducir la diversidad de voces y solo concentrar aquellas notas, aquellas Claro. relevancias a un solo medio. Es una forma como de absorber lo que está alrededor, lo compran, incluso en muchos casos lo silencian, lo compran y después Sí, o sea, lo compran para eliminarlo. Para eliminarlo. Para sí. eliminarlo o para adquirirlo en caso que sea exitoso, ¿no? Que tenga algún tipo de relevancia. También hacen algo que se le conoce como el ecosistema de opinión. Los conglomerados que utilizan múltiples plataformas, por ejemplo, como de televisión, radio, prensa, internet. Ahora, por ejemplo, tenemos pues ciertos medios también que ya se han digitalizado. Esto también lo hacen con el mismo punto, reforzar la narrativa. Ujú. O sea, si lo escuchas no solamente en la radio, sino que lo ves en la televisión y lo llegas y los portales de noticias dicen exactamente lo mismo, lo crees más. Ujú. Por lo Es tanto, reforzamiento, pues. reforzamiento de la misma información. Y también otra táctica que utilizan en muchos casos de ellos, digamos que estigmatizar ciertos temas o glorificar otros, es los ataques coordinados hacia ciertos personajes, medios, etcétera. Y utilizan, por ejemplo, cosas como la demonización de figuras políticas, Ujú. la promoción de rumores y la creación de campañas de desprestigio para socavar a los opositores y consolidar su propia versión de los eventos. Eso es el pan de cada día hoy en México últimamente, ¿no? Sí, y O creo sea, que en muchas partes del mundo, de hecho en Estados Unidos, no sé si recuerdas, cuando estaba pasando, bueno, las elecciones de Biden, previo a que fuera, pues, quien fuera el presidente, Ujú. se salieron unos videos de él donde se le veía como enfermo. Se le veía la piel incluso morada, así. Ah, sí, cierto. Y luego salió la información de que esos videos habían sido modificados Sí, digitalmente para sí. que se viera enfermo. Porque de hecho en Estados Unidos, como regularmente los presidentes pues tienen una edad ya avanzada, digamos que lo que más les puede llegar a afectar en cuestión de la decisión de las personas que van a votar es que el personaje político se vea enfermo. Eso es lo peor que le puede pasar a un presidente de Estados Unidos, verse enfermo. Y es un recurso que usan muchísimo, que alguien se vea senil, que alguien se vea pues incluso extremadamente delgado. Usan técnicas incluso de de edición para que en ciertas fotografías se vean pues como si estuvieran cansados, desvelados, en mal estado, ¿sabes? Ay, no, es que es mucho poder, porque fíjate lo que acabas de decir, o sea, todos aquí que no somos de Estados Unidos confirmamos que Joe Biden está senil, porque es lo que vemos nosotros. Es lo que vemos. Y digo, yo no sé qué yo onda, tampoco, güey, no tengo ni idea. O sea, pero es lo que se verdad. ha popularizado. Exacto. Es lo que hemos visto Exacto. como la representación de él aquí en México. Sin embargo, yo desconozco también, obviamente, pues si este señor se encuentra en buen estado o en mal estado. O sus decisiones como presidente tampoco yo las sé. Pero fíjate, lo pones enfrente a un bully, como el señor pelo elote. Ajá. Y lo destruye, güey. Sí. El señor se baja de la candidatura. Sí. Porque lo destruye. El otro es un tiburonzón del entretenimiento, güey. Alguien que sabe manejar los medios de comunicación. Pero así como el atentado que tuvo, la foto esta, a mí eso se me hace... él sabía, les voy a dar la portada de revista a todo el mundo. Eso es lo que estaba pensando en ese momento ese señor, güey. Nadie en sus 5 sentidos hace eso sin saber realmente qué va a pasar. Sí, güey. Y eso me lleva a otra cosa, porque hay un método que se le llama, crear problemas para ofrecer soluciones, o también se conoce como problema, reacción, solución, que se basa en una estrategia clásica de manipulación. La premisa es que quienes buscan implementar una medida que sería inaceptable para el público en condiciones normales, primero crean o exageran un problema que genera una reacción emocional de la sociedad, como miedo, ansiedad o indignación. Luego estos mismos agentes ofrecen la solución que el público en estado de alarma pues estará más dispuesto a aceptar, incluso si implica ceder libertades o aceptar políticas restrictivas.
Esto es impresionante. Es psicología oscura esto, pura y dura. Es un depredador psicológico quien sabe usar estas cosas. Sí, güey. Y la verdad, lo peligroso de esto, y por lo que lo menciono también para que la gente esté muy al pendiente de este tipo de cosas, es que no solo pasa en medios de comunicación, pero es una estrategia que se usa para controlar masas. Pero esto también lo llevan al extremo los manipuladores y los narcisistas. Es algo muy, muy común que utilicen el poder, tener algún tipo de problemática, exagerarla, hacerla lo peor posible, para luego ser los mismos héroes quien supuestamente solucionan el problema. Y así, pues, la víctima, pues, acepta porque dice, no, pues sí, pues era peor lo otro, ¿no? Pero el otro también fue provocado por él exacto. mismo, güey. Sí. Hay un caso documentado, fíjate, que mientras estabas hablando de estos puntos, hay uno que así, mira, se puntualizan tal cual, uno por uno, los que acabas de describir. Y estoy hablando de algo que pasa en Chile. Y un saludo a toda la gente que nos escucha desde Chile. Quizá esto que les voy a decir no les vaya a gustar mucho, pues no. No me voy a meter de lleno, ¿no? De opinión no. De opinión no, porque no lo sé. Ajá. Pero esto es un caso documentado, pues. Que estoy hablando acerca del ataque mediático que recibió y que posteriormente provocó el derrocamiento de Salvador Allende, su presidente en ese momento, pues, ¿no? Y es que este es uno de los casos más documentados de manipulación mediática que existen, pues, en el 73, donde los medios de comunicación desempeñaron un papel fundamental para preparar el terreno para el golpe de estado militar que después encabezó el general Augusto Pinochet. Okay. El resto es historia, ¿no? Pero fíjate, ese señor, Salvador Allende, era líder de la Unión Popular y fue elegido democráticamente en el 70, pues no en 1970, con un programa socialista. Y este fue su clavo en el ataúd, porque él tenía un programa socialista que incluía la nacionalización de la industria del cobre y la implementación de políticas de redistribución económica. Esto llamó la atención de los chilenos en ese momento y lo apoyaron. Su gobierno rápidamente se convirtió en un blanco de los sectores conservadores y de la derecha, que temían la expansión del socialismo en la región, principalmente a unos señores que nada tenían que ver. Los de la CIA querían evitar que en el mundo se propagara el socialismo. Entonces la CIA, con la administración de Richard Nixon, para evitar pues la expansión de la Unión Soviética en América Latina y el socialismo, le inyectaron presupuesto a estas campañas negras, güey. Y fíjate, fueron varias cosas, pues, ¿no? La primera, una de las estrategias que usaron fue la demonización y la ridiculización. Cosas que ahorita acabas de mencionar. A este señor constantemente le hacían caricaturas en los periódicos. ¿Sabes? ¿Te acuerdas que nos usaba eso mucho, güey? Sí. Para como ponerlo como una persona pues incompetente, que era falto de percepción y de que estaba generando una inestabilidad económica, todo esto, pues, ¿no? Había también la propaganda sensacionalista, en donde se publicaban titulares sensacionalistas que exageraban el desabastecimiento de alimentos y la inseguridad. Todo esto, pues obviamente lo veían las personas y estaban empezando a entrar en contra de él, pues, ¿no? Después fue la difusión de falsedades y de rumores. Se promovían noticias falsas sobre supuestos planes de Allende para armar a la población y establecer un estado totalitario. Empezaron a apuntar como a que Allende quería hacer una tiranía. Cosa curiosa, porque luego Pinochet, pues, algo así hizo, güey, ¿no? O sea, y es interesante porque el papel de Estados Unidos en este caso fue muy, muy determinante, porque la CIA financió a medios como el Mercurio y otros opositores para que difundieran estos mensajes y deslegitimizaran el gobierno de Allende. Este financiamiento se enmarcaba en la llamada Operación Fubelt, cuyo objetivo era provocar la caída de Allende mediante la creación de un entorno social y político insostenible, güey. Y lo lograron. O sea, la manipulación mediática en este caso en particular se documentó de tal manera en el que se acepta y se dice, sí fue, sí lo hicimos. Y a mí me parece curioso
Porque bueno, si pudieron con esto, ¿qué otras cosas habrán podido hacer después, güey? No, y además, pues, históricamente eso se ha visto, o sea, en términos, por ejemplo, pues, de enfrentamientos bélicos. Pues, la propaganda política, básicamente la propaganda no es publicidad, la propaganda es una manipulación. Exactamente. O sea, esa es la diferencia de... Porque mucha gente dice, ay, hazme una propaganda de esta cosa. Y tú, wow. Sí, es incorrecto decir propaganda para ese tipo de cosas. Las propagandas regularmente, pues son técnicas más manipulativas. O sea, va de algo más oscuro. Un término que de hecho, digo, me da risa porque parece que siempre lo menciono de la aguja hipodérmica. No podía faltar en este capítulo. No podía faltar. Bueno, quien no sepa, es un modelo de comunicación. Es una forma que, digamos, que te sugiere cómo inyectar mensajes al público. De qué manera poder llegar a las personas. O sea, qué palabras utilizar, qué decirle, por dónde decirlas. Justamente incluso elegir el medio correcto es muy importante para poder inyectar un mensaje. Sí, depende del mensaje, el medio. Así es. Eso es lo que propone la aguja. Bueno, lo que es el modelo de la aguja hipodérmica. Es un modelo muy intencionado al control, muy intencionado a que las personas hagan ciertas acciones, como esto que hemos hablado, ¿no? De que la publicidad realmente detona una necesidad o la genera. Regularmente la genera. Regularmente tú no tienes la necesidad de tener la nueva tablet, ¿no? La nueva alarma esta de Nintendo. Que sí, o sea, regularmente no tienes la necesidad, pero te genera la necesidad porque luego empiezas a ver y luego de repente dices, ay, mi despertador casi no suena, y luego te lo compras y luego lo tienes y ya no haces nada con él. Y luego aquí entra una parte que es más oscura y todavía más de conspiración, en la que te empiezan a salir anuncios, promos y descuentos, y mañana te llega con un clic y dices tú, wow, estás siendo empujado a tomar una decisión que va a enriquecer al capitalismo. Que no estamos en contra nosotros del capitalismo, bueno, es el modelo que tenemos. Sí. Pero obviamente hay áreas de oportunidad y ahorita yo creo que está desenfrenado esto. Yo creo que la conspiración que tiene que ver con que los medios de comunicación, dígase en este caso, pues ahora las redes sociales, porque terminan siendo los medios contemporáneos. Hace unos años, de hecho, no se consideraba la red social como uno de los medios, un medio de comunicación como tal. Exacto. Y ahí ese era el pic de las redes sociales. Hoy sí, y hoy se convirtieron en eso, güey, en la tele. En lo mismo que se consumía. Güey. Ya no hay libertad, pues. No. Y ese es, yo creo que una de las conspiraciones que te iba a decir que creo que se cumplieron totalmente. O sea, el hecho de que los medios de comunicación o la publicidad, todo este tipo de cosas, dictaminan nuestras decisiones. O sea, eso es totalmente cierto. Y estamos todos siendo afectados por eso. Hasta la persona que en el chat, quien sea, pues me diga que no, pues tendrías que estar fuera del capitalismo para no ser víctima. O sea, de verdad, todos somos manipulados para tomar decisiones que somos inconscientes de ellas. Tanto eso como adquirir un producto, como votar por un partido político, como decir qué religión pues quisieras tomar o qué tipo de rama espiritual a lo mejor quieres practicar, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, ahora con el New Age, se ha hecho mucho de eso porque literalmente te bombardean. O sea, yo creo que lo que más he visto en cuestión, más que religiosas, o sea, hablando más que iglesia, más que esas cosas, yo veo mucho más promoción de esta cultura New Age que te la inyectan. O sea, literalmente vas, de repente, si tú no conoces tu signo, pues eres una persona como muy, digamos que excluida socialmente, ¿no? O sea, estás fuera de contexto. Una persona dormida y te empiezan a poner etiquetas que te hacen sentir mal y quieres despertar. Ven conmigo. Y es porque lo mismo de estos mensajes, estas cosas, pues se terminan convirtiendo en un comercio, ¿no? Se terminan convirtiendo en una narrativa que, pues, evidentemente todos en algún punto llegamos a aceptar, como aceptar de que sí, claro, mi signo es este. Porque pues obviamente también tengo que creer en los signos, ¿no? Tengo que creer en que estas fuerzas cósmicas pues son como dicen todos, ¿no? Y todo bien con las personas de la astrología, ¿eh? No, es un ejemplo. Es un ejemplo y lo sentimos que les haya caído la pedrada, pero a ver, también estos imanes cuánticos, pulseritas. Yo sé que no es para nada malo y que incluso
no es que no crea ni nada, simplemente lo digo porque la verdad es muy evidente que los medios han impregnado a la gente a creer en algo. O sea, eso es algo definitivo. Y no lo veo tanto en otras cuestiones. Hablando del tema espiritual, ¿no? Como no lo veo tanto como veo el New Age. En el New Age lo veo como lo de ahorita. O sea, por eso lo menciono. Sí, sí. Y quizá ya está un poco viejo también el New Age, ¿eh? Porque ya hace muchos años ya no es ni tan new, ¿no? Ya no es ni tan new. Oye, me quiero despedir con una nota. Ajá. Más bien como una reflexión y quisiera que la platicáramos. O no sé si tienes tú algo que decir, güey. Pues yo creo que antes de irnos, A ver. podríamos hablar un poquito como del tema de las noticias falsas. Antes de irnos. Ándale. Porque creo que es muy importante. Sí. Este término de las fake news, pues es algo que antes tal vez no era tan conocido y empezó a resurgir como que el tema de las noticias falsas en la época de internet. Es como lo que... Eso es evidente. Lo que más se ha visto. Son una forma de desinformación que se diferencia de otras manipulaciones porque esta en muchos casos no es intencionada. Pero de cierta forma, pues sí, mueve o manipula a la masa a creer en una verdad o una versión de los hechos. Según estudios recientes, el impacto de estas noticias es mayor debido a la forma en que explotan los sesgos cognitivos de las personas, como la confirmación de creencias preexistentes y la predisposición emocional a aceptar información que se alinea con sus ideologías o temores. Este fenómeno ha sido especialmente visible en contextos políticos polarizados donde las fake news actúan como catalizadores de la radicalización. Y la verdad es que eso lo he visto muchísimo con que hay mucha gente que opta por creer noticias que evidentemente son falsas, ¿no? O sea, como creer, por ejemplo, en digamos, algún personaje, un actor o algo que llega a ser algo muy malo, ¿no? O que le llega a pasar algo muy malo. Y si sale la nota diciendo todo lo contrario, opta por creer eso porque es lo que se alinea con su ideología, porque toda la vida pensó que esa persona o esa lo que sea era algo positivo. Es justamente lo que te está diciendo con estas teorías de la Agenda 2030. Esto de mencionar a estos personajes de Disney es una confirmación de una cámara de eco de ellos mismos. Dicen, claro, esto tiene que ser eso. La feminidad del hombre está siendo cosechada por fertilizantes y te estás dando la razón a ti mismo cuando te dicen los científicos, no, güey, no es así. No, me estás mintiendo y esto. Ese es el problema, pues. Y es un gran problema. Es un gran problema. Hasta la fecha es un poco difícil determinar dónde se diluye la verdad. O sea, porque la verdad está diluida. ¿Y dónde se encuentra eso? No, es muy difícil determinarlo. O sea, hoy en día, por ejemplo, para investigar el origen y la raíz de algo, es tan complejo porque está empapado y permeado por tantas cosas falsas o expuestas de manera de dramatización de una narrativa que incluso en términos, por ejemplo, de lo que hemos estado presentándoles en relación a los temas de, por ejemplo, de ufología, de fenómeno no humano, etcétera, que pues son casos, ¿no? Al final de cuentas son casos de personas que han contado esta historia, pues tal vez en libros, tal vez en conferencias, documentales, etcétera, pero en todas partes donde tú llegas a ver esta historia o esta información de estos casos, la historia está dramatizada. O sea, la historia no está contada con el punto de vista imparcial y objetivo. O sea, los documentales es todo lo contrario a la objetividad. Sí, no. Lamentablemente. Pero tiene sentido porque al final de cuentas es un medio de entretenimiento también. Y es que yo me quisiera remitir a la intención de las cosas, porque nosotros les contamos el caso a ustedes. Y miren, estamos aquí queriendo hacer una contención, porque al final de cuentas nosotros pues también les divulgamos información a ustedes. Claro. Quiero que sepan que muchas de estas investigaciones son tomadas en cuenta pensando en que son fake news y no les venimos a nosotros a mentir a la cara. Les decimos, esto se dice. Claro. Esto encontré. No, además, creo que es aquellas personas que sigan este proyecto desde hace tiempo se habrán dado cuenta que nosotros jamás les hemos dicho
crean esto. No. Siempre es nuestra opinión. Son las cosas como se contaron y la verdad. Ujú. Eso es lo que... Así es como son las cosas. La verdad no la tenemos nosotros. La verdad no la tiene ni siquiera en muchos casos la fuente original. Ujú. Sino que la verdad está oculta detrás de ese disfraz de la información. Sí, y sobre todo con esto que te digo de la intención, porque, a ver, un contactado que llega contigo y te platica su caso, la intención de esa persona es que tú le creas y va a hacer todo lo posible para que le creas. Y muchas veces las historias no se sostienen y muchas veces es difícil creerles porque no hay algo que a mí me indique que tu relato sea sincero o tu intención sea la sincera. Ha habido casos en los que sí, por supuesto. Claro, sí. Y ha habido casos en los que crees en la persona, pero en realidad también hay que tener cuidado con eso, porque hay personas que son tan buenas en esto de la psicología oscura que te hacen creer cualquier cosa, güey. Sí. Y dices tú, uy, qué poder tan grande. Qué miedo. Qué miedo. Y esperamos que nosotros no seamos de esas personas. O sea, No lo creo. nosotros les contamos No creo. lo que nosotros pues creemos y opinamos, pero sobre Sí. todo el caso. Así, mira, esto existe de esto, nada más. Esa es la información. Esta es la información. Y mira, ahora sí, te quiero dar esta última reflexión porque me pareció muy interesante y muy actual. Me recordó, digo, a cómo empezaste el capítulo con esto de la agenda setting, Ajá. porque también es de estas reflexiones que luego, años después, siguen siendo vigentes, güey. Y mira, dice, el flujo de información parece desactivar el pensamiento, güey, antes que habilitarnos para él. ¿Qué te suena eso? El flujo de información Ujú. parece desactivar el pensamiento antes que habilitarnos para él. Ok, pues que te desarman más. O sea, te Sí. dejan prácticamente más confundido de lo que realmente te informa. No hay tiempo para concentrarse, para focalizar la atención o de reflexionar, dice. El pensamiento crítico y creativo requiere tiempo para sopesar, pero el tiempo es un bien que los medios de comunicación no pueden proporcionar. ¿Qué es lo que te decía yo con este ritmo de trabajo en un medio local? No importa la información, importa que cumplas la cuota. Ajá. Yo no me detuve a analizar la nota, a investigarla, a reflexionar de ella. No, simplemente te la doy, así te la escupo y quién sabe, ¿no? Ajá. La utilización de los medios de comunicación es doble. Al mismo tiempo, venden miedo y difunden aparatos que los tratan de apalear. Justamente lo que estábamos diciendo Sí, en sí, todo sí. el capítulo, güey. Te doy un problema que yo te causé y luego te lo resuelvo. Medios, o sea, técnicas básicas. Nota, güey. Pero, dice, esto no es más que culpabilizar a la tecnología y a su utilización para tratar de responsabilizarla. La utilización de los medios de comunicación ha introducido en nuestro hogar miedo, hipnosis, modelos a los que hay que imitar, modas y desazón, güey. Y esto, con la llegada de los medios digitales, las redes sociales, y voy a decirlo, TikTok, Instagram, que te nutren de una información que tú no solicitaste, güey. A ver, todos aquí sabemos quién ganó la casa de los famosos. Y nadie la vio. De aquí, de los En que México. estamos aquí. Ajá. O sea, ¿cómo es posible que yo tenga esa información si a mí no me importa, güey? Porque eso es noticia. Porque eso debería de importar. Porque es la agenda. Porque es lo que quieren venderte, pues. Pero, dice, al mismo tiempo, han abierto el escaparate vital. Producen modelos en el mismo momento que crean sensaciones individuales. Crean modas fugaces al mismo tiempo, algo queda eterno, constante. Esto es, los miedos pueden cambiar, las formas de presentar su venta también, pero la constante vital del miedo y el terror no ha desaparecido desde la antigüedad. Y a mí me llamó mucho la atención esto porque habla de miedo, miedo a no ser parte de lo que está pasando a tu alrededor.
miedo a destacar socialmente, miedo a tu individualismo. ¿Por qué nos gustan las modas? ¿Por qué? ¿Por qué me tienen que decir cómo vestirme? Bueno, porque nos da miedo no ser parte de la sociedad. Ujú. Y eso es culpa de los medios de Y comunicación. Güey. También sabes que creo que es también un miedo de parte de, pues en este caso de los depredadores, de estos monstruos que dictaminan todo, o sea, dígase el poder político o el poder de las telecomunicaciones, que busca que los individuos no se salgan de la línea. Ujú. Para poder tener un mayor control necesitas tener una mezcla más homogénea para poder manipularla más fácilmente bajo los mismos términos, no tener que diversificarte tanto, tener que inyectar aquella aguja hipodérmica en diversos medios, sino tal vez solo utilizar uno porque es más fácil. Es más barato. Así como antes, o sea, Ujú. cuando todos prendían la televisión a la misma hora para ver el mismo programa en todo el país. Eso era mucho más fácil. Ahora se está saliendo el control para todos. Sin embargo, están viendo la forma Ujú. y lo están consiguiendo también Ujú. otra vez. Sí. Nada más quería mencionar, Zygmunt Bauman es quien dice esto. Esta última reflexión con la que quiero que nos despidamos. Él es filósofo, es ensayista y sociólogo. Ujú. El vato un analítico político y da esta reflexión que me pareció alucinante. A ver, la dio como en el 2005, güey. No, es increíble. Y hoy en día se Sí, cumple. Todo. Wow. Todo. Es que eso va a seguir siendo lo mismo. Y esperemos que ustedes que nos escucharon, pues pudieran tal vez empezar a ver esas cosas, esos patrones de la información. A lo mejor ahorita que escucharon como que estos casos pequeños, estos términos que creo yo que a lo mejor muchos no conocían, pues vayan entendiendo un poquito más y no se dejen manipular tan fácilmente por Sí. estos medios de comunicación. Ahora son conscientes, ahora están despiertos. Sí, no, sí. Un cierre así. Sí, pero bueno, muchísimas gracias a todos los que se quedaron acá hasta el final de este episodio. Esperamos lo hayan disfrutado muchísimo, hayan aprendido algo aquí con nosotros. Sí. Pues muchísimas gracias. Dejen su like, suscríbanse a este canal, síganos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast y a mí me puede seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram y a Will Mikey Mike estuvo atrás en los controles borrando todas sus aplicaciones. Así es. TikTok desinstalado. Ya no tiene Instagram. redes sociales, Ya. no va a salir nada. Aquí no va a salir nada ya. No es cierto. Aquí van a aparecer las redes de Will Mikey Mike. MikeGal99 en Instagram y tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan y que vayan haciendo crecer su poder mediático. Así es, para que Mike tenga las manos con los hilos en todas partes. Así Sí. los hilos. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Bye.